Detente un momento, porque si lo que estás a punto de escuchar es cierto, entonces 5 minutos, 5 simples minutos, pueden doblar tu destino, reescribir tu futuro y convertir lo que hoy te parece imposible en algo inevitable. No por magia, sino por obediencia mental. Piensa en tu vida actual, días que se sienten iguales, metas que no avanzan, sueños que parecen demasiado lejos. Todo porque tu mente repite, sin que lo notes, una frase silenciosa que gobierna tu suerte. No puedo, no sé, no es para mí. Esa frase te derrota antes de luchar. Ahora escucha bien. La mente que repite una idea 100 veces no necesita motivación, necesita obedecer. Y lo que tú repites se convierte en tu ley interna. Ese es el secreto que nadie te enseñó. No atraes lo que deseas, atraes lo que sostienes con disciplina. Mira tu pasado. ¿Cuántas veces dijiste, mañana empiezo? ¿Cuántas oportunidades perdiste por vacilar un segundo? ¿Cuántas metas abandonaste porque tu voz interna te convenció de que no estabas listo? No fue mala suerte. Fue autosugestión negativa repitiéndose sin control. Mira tu presente, cuentas que pesan, responsabilidades que no esperan, gente que depende de ti. Y tú, luchando con la misma voz que te sabotea desde años atrás. Una voz pequeña, pero constante. Una voz que gana porque tú no la has reemplazado por una más grande. Ahora imagina el otro camino. Te levantas mañana y durante 5 minutos pronuncias una frase de poder que reorganiza tu mente, tu carácter, tu nivel de decisión. Una frase repetida 100 veces que entrena tu subconsciente como un soldado entrenaría su cuerpo. Y de pronto, algo cambia. Tu pareja lo nota. Te ve más seguro, más firme, más presente. Tus hijos lo sienten. Tu voz ya no tiembla. Tus decisiones son claras. Tus compañeros de trabajo lo perciben. Ya no dudas, no vacilas, no te escondes. Tus rivales retroceden. No pueden romper tu foco porque no pueden entrar en tu mente. Porque aquí está la verdad. Cuando decides qué pensamiento se repite 100 veces dentro de ti, decides quién eres. Cambias tu energía, cambias tu acción, cambias tu destino. Y lo imposible deja de ser imposible, porque ya no tienes una mente luchando contra ti. Ahora mira tu futuro. Dentro de 30 días, si no haces esto, seguirás igual. Mismas dudas, misma inseguridad, mismo cansancio mental. Nada cambia sin repetición disciplinada. Nada crece sin una frase dominante. Nada mejora cuando tu mente está en manos del azar. Pero imagina esos mismos 30 días repitiendo una sola afirmación de poder cada mañana. 100 veces. Con intención, con firmeza, con decisión. Imagina la fuerza mental que eso construye. Imagina las puertas que se abren. Imagina la confianza que nace. Imagina finalmente creer que lo imposible te pertenece. 5 minutos pueden parecer poco, pero 5 minutos repetidos diariamente crean un hombre nuevo. Hoy decides si sigues viviendo con la voz que te limita o si entrenas una voz que convierte lo imposible en realidad. Ahora que has detenido tu paso un instante, déjame conducirte al terreno donde comienza toda transformación verdadera. El dominio del pensamiento dominante. Porque antes de poder convertir lo imposible en realidad, el hombre debe comprender que su mayor batalla no ocurre en el mundo exterior, sino en la cámara silenciosa de su propia mente. Allí, en ese espacio que nadie más puede ver, se decide el rumbo de su vida. No en sus músculos, no en su oficio, no en su entorno, sino en la idea que gobierna su espíritu día tras día. El error más grave de la mayoría es creer que su destino cambia cuando cambian sus circunstancias. Pero te digo con absoluta certeza, tu destino cambia cuando cambias la idea que se repite dentro de ti. Nada transforma más rápido al hombre que una frase sostenida con voluntad, y nada lo destruye tan profundamente como una frase débil sostenida sin resistencia. No es el mundo quien decide tu futuro, es la frase que tu mente ha elegido repetir por años.
Observa tu vida pasada. ¿Cuántas veces te levantaste con fuerza, pero caíste antes de comenzar porque una voz pequeña dijo, ¿no puedo? ¿Cuántas puertas se cerraron no por falta de oportunidad, sino por falta de convicción? ¿Cuántos días viviste con entusiasmo, solo para perder todo en un segundo, porque tu pensamiento dominante era contrario a tu deseo? El hombre no fracasa por falta de talento, fracasa porque su pensamiento diario repite una idea contraria a su propósito. Permíteme revelarte una verdad que aprendí al estudiar a los grandes. La mente no razona con la repetición, obedece la repetición. Si repites debilidad, la obedecerá. Si repites fuerza, la obedecerá. Si repites temor, te servirá temor. Si repites propósito, te servirá propósito. Carnegie ascendió no porque el mundo lo favoreció, sino porque repetía interiormente una sola idea: soy capaz de avanzar. Cuando su entorno lo contradijo, él no se inclinó ante el entorno. Su idea repetida era más fuerte. Su pensamiento dominante lo elevó antes de que su posición lo confirmara. No fue su riqueza la que dio forma a su espíritu, fue su espíritu el que dio forma a su riqueza. Edison repitió una convicción tan firme que sus fracasos se volvieron inofensivos. ¿Qué idea repetía? Cada intento me acerca. Esa frase, mantenida como ley interna, lo protegió donde otros se habrían derrumbado. Su pensamiento dominante era más fuerte que su error, y por eso sus errores trabajaban para él. Ford sostenía una idea durante años. Haré un automóvil para el pueblo. Esa idea, repetida en la mente de un solo hombre, terminó moldeando a una industria entera. Su pensamiento dominante se convirtió en dirección. Su dirección se convirtió en acción. Y su acción se convirtió en historia. Así como ellos, tú posees esa misma facultad. Pero la diferencia no está en la capacidad, está en la repetición. Está en la frase que has permitido que reine en tu espíritu. Está en lo que murmuras cuando nadie te escucha. Porque allí, en ese espacio interno, se decide si lo imposible permanece imposible o se vuelve inevitable. Permíteme mostrarte este principio desde un ángulo distinto. El pensamiento dominante es el timón del espíritu. Si el timón apunta hacia la duda, tu vida dará vueltas en círculos. Si el timón apunta hacia la fuerza, avanzarás aún contra el viento. Si el timón apunta hacia la lamentación, arrastrarás cadenas invisibles. Si el timón apunta hacia el mandato, abrirás puertas que otros no ven. 5 minutos bastan para cambiar ese timón. 5 minutos de repetición concentrada pueden reescribir el rumbo que tu espíritu ha seguido por años. La mente humana no necesita 10 horas para ser entrenada, necesita dirección. Y la dirección se fija mediante repetición, no mediante inspiración pasajera. Observa la mente del hombre común. Se despierta y permite que pensamientos dispersos entren sin permiso. Piensa en problemas antes de pensar en propósito. Recuerda fallas antes de recordar posibilidades. Se repite a sí mismo frases pequeñas que lo encogen. No sé. Veremos. Quizá luego. Y así, sin ninguna mala intención, entrena a su espíritu a obedecer debilidad. Su vida no lo traiciona. Él traiciona su vida mediante su pensamiento dominante. Pero el hombre que fija una idea noble cada mañana, aunque sea solo durante 5 minutos, comienza a gobernarse. No espera inspiración. No espera que el día esté perfecto. No espera fuerza emocional. Se presenta ante su espíritu con una frase clara. Esto soy. Esto haré. Esto merezco. Esa frase repetida 100 veces toma control del rumbo de su día. Permíteme darte ejemplos de cómo esta repetición cambia la percepción que otros tienen del hombre. Un padre que repite convicción adquiere una voz más profunda. Sus hijos la sienten antes de entenderla. Un trabajador que repite decisión adquiere un paso firme. Sus compañeros lo respetan sin saber por qué.
Un hombre que repite propósito adquiere claridad. Su pareja confía en él incluso cuando él no explica nada. Un líder que repite fortaleza se vuelve inalterable. Sus rivales retroceden sin saber cómo atacarlo. La repetición crea presencia. La presencia crea respeto. El respeto crea influencia. Y la influencia crea camino. Pero quiero profundizar aún más. La repetición disciplinada es la herramienta que el hombre utiliza para vencer la voz débil que lo ha dominado durante años. Esa voz no se callará por motivación. Esa voz no se disolverá por deseo. Esa voz no desaparecerá por casualidad. Esa voz solo se reemplaza con una nueva voz repetida como decreto. Por eso te digo que 5 minutos bastan. 5 minutos diarios equivalen a 50 horas de pensamiento acumulado al mes. 5 minutos de repetición valen más que 5 horas de preocupación. 5 minutos de mandato valen más que 5 años de duda. Una frase repetida con voluntad se convierte en orden para tu espíritu, y tu espíritu obedecerá esa orden incluso cuando tu ánimo no quiera. Déjame darte afirmaciones que pueden servir como ideas dominantes. Mi pensamiento es mi ley. La idea que sostengo me eleva. Mi espíritu responde a mi mandato. Lo que repito se cumple. Mi mente trabaja para mí, no contra mí. Estas afirmaciones no son magia, son dirección, son mando, son estructura mental, son el comienzo de tu dominio interior. Ahora quiero explicarte la diferencia entre un hombre que repite una idea con convicción y un hombre que la repite sin alma. El primero carga la frase con intención. El segundo la pronuncia de manera vacía. El primero usa repetición como martillo sobre piedra. El segundo usa repetición como ruido sin forma. El primero crea destino. El segundo crea ilusión. La repetición verdadera se pronuncia con tono de decreto, no de deseo. Con firmeza, no con súplica. Con claridad, no con vaguedad. Con espíritu, no con cansancio. Por eso 5 minutos pueden transformar a un hombre, porque 5 minutos de repetición con intención crean un pensamiento que gobierna 12 horas de decisiones. Pero antes de continuar, debes comprender el siguiente principio. No basta con repetir una idea, debes cargarla con fuerza emocional. Y ese es el tema del próximo capítulo interior. Has llegado al entendimiento de que la repetición fija el pensamiento dominante. Ahora debes comprender el principio que convierte esa repetición en una fuerza capaz de mover tu destino, la emoción dirigida. No hablo de emoción como la entiende el hombre moderno, esa agitación sin orden que lo arrastra en todas direcciones, sino de la emoción como la definían los grandes. Una energía interior que cuando se concentra, imprime vida a las ideas y las convierte en órdenes para el espíritu. La idea sin emoción es como un soldado sin armas. Está presente, pero no tiene impacto. La emoción sin idea es como un caballo sin jinete. Corre, pero no llega a ningún destino. Cuando un hombre une una idea clara con emoción disciplinada, nace una fuerza capaz de alterar su rumbo, de vencer la duda, de sostenerlo en momentos de presión, de abrir puertas que antes parecían cerradas. Esa fuerza es la que convierte 5 minutos en un acto de creación. Permíteme decirte esto con absoluta claridad. La mente no se mueve por lógica, se mueve por emoción cargada. El pensamiento entra, pero la emoción lo graba. La frase se pronuncia, pero la emoción la transforma en ley interior. La repetición la fija, pero la emoción la acelera. Muchos repiten frases fuertes pero sin fuego interno. Repiten propósitos sin tono de mando. Repiten convicciones sin sentirlas. Y así, sus palabras vagan por su mente sin encontrar raíz. Pero cuando un hombre pronuncia una frase de poder con emoción controlada, una emoción que no lo domina, sino que él dirige, esa frase penetra en su espíritu como un cincel que marca piedra. Carnegie utilizaba la emoción dirigida de manera tan natural que quienes lo escuchaban sentían su convicción aun cuando él hablaba en voz baja.
no era teatro, era energía interna dominada. Cada palabra que salía de él llevaba un peso invisible que hacía imposible dudar de su propósito. Y ese peso venía de la emoción disciplinada que acompañaba sus ideas. Edison cargaba sus pensamientos con entusiasmo creativo. No un entusiasmo desordenado, sino uno que él mismo gobernaba. Cuando repetía que encontraría la respuesta, esa frase no era hueca. Estaba llena de energía interna. Esa energía movía su mente, sostenía su concentración y lo hacía volver al trabajo cuando otros se rendían. Ford era maestro en el uso de emoción dirigida. No permitía que la emoción lo desviara hacia la preocupación o la duda. La canalizaba como quien canaliza una corriente de agua hacia un molino. Su emoción no lo agitaba, le daba impulso, y ese impulso convertía su pensamiento en obra. Permíteme darte un ángulo distinto para evitar repetición y elevar tu comprensión. La emoción es el fuego que despierta la vida en las ideas. Una idea fría muere. Una idea tibia se disipará cuando la lucha aparezca. Pero una idea encendida por emoción disciplinada se mantiene aún cuando el mundo se opone. La emoción sin dominio destruye. La emoción bajo dominio construye. La emoción sin rumbo confunde. La emoción dirigida ilumina. La emoción salvaje quiebra la calma. La emoción gobernada fortalece el espíritu. Y esto nos lleva a un principio esencial. La emoción es la sirvienta del pensamiento dominante. Si tu pensamiento es débil, tu emoción trabajará para la duda. Si tu pensamiento es fuerte, tu emoción trabajará para el propósito. Por eso 5 minutos de repetición disciplinada pueden transformar al hombre. Porque durante esos 5 minutos, una emoción dirigida se une a una idea clara. Y cuando idea y emoción se unen, el espíritu las acepta como mandato. Observa tu vida reciente. ¿Cuándo fue la última vez que repetiste una frase de poder con emoción firme? No con prisa, no con duda, no con cansancio, con fuego dominado, con intención precisa, con tono de mando. La mayoría de los hombres pronuncia palabras sin fuerza porque su espíritu está acostumbrado a escuchar emoción solo cuando hay temor, enojo, frustración o confusión. Pero la emoción también puede usarse como herramienta de creación. El hombre que dirige su emoción puede mover su destino con más velocidad que aquel que intenta avanzar sin energía interna. Permíteme mostrarte esto con una imagen. Las ideas son semillas, pero la emoción es el sol que las hace crecer. Una semilla sin calor no florece. Una idea sin emoción no produce acción. La emoción dirigida es calor disciplinado sobre la semilla de tu propósito. Quiero que imagines cómo cambian tus 5 minutos de repetición cuando añades emoción dirigida. Si repites «soy capaz» con voz débil, tu espíritu lo duda. Si lo repites con agitación descontrolada, tu espíritu se confunde. Pero si lo repites con una emoción firme, profunda, gobernada, tu espíritu lo acepta como realidad. La emoción dirigida no es ruido, es fuerza, no es frenesí, es mando, no es impulso, es autoridad. Es la diferencia entre una frase que se repite 100 veces y una frase que se graba en tu espíritu para siempre. Observa cómo cambia un hombre cuando dirige su emoción hacia una idea de poder. Su postura se eleva como si algo dentro de él se hubiera enderezado. Su mirada adquiere dirección como si viera un camino que antes no existía. Su energía cambia de dispersa a unificada. Su voz se vuelve más profunda, más segura, más firme. Su paso deja de arrastrarse. Comienza a avanzar con intención. Los demás lo sienten sin poder explicarlo. Su pareja lo nota, sus hijos lo perciben, sus compañeros lo respetan, sus rivales lo reconocen. No es un cambio externo, es un fuego interno controlado. Quiero darte afirmaciones especiales para entrenar esta emoción dirigida. Deben pronunciarse con tono soberano, no con tibieza. Cargo mi idea con fuerza interior. Mi emoción sostiene mi propósito. Lo que declaro, lo vivo.
Mi espíritu obedece la energía que yo dirijo. Mi pensamiento encendido se convierte en obra. Repítelas con intención. Repítelas con presencia. Repítelas con tono de decreto. Repítelas hasta que tu emoción comience a obedecerte. Ahora déjame darte un principio aún más profundo. La emoción dirigida fija la repetición en tu mente subconsciente, donde las decisiones reales son tomadas. El hombre actúa desde su subconsciente, no desde su discurso. Por eso 5 minutos de repetición cargada pueden cambiar lo que haces sin que tengas que luchar contra ti mismo. Tu espíritu comienza a actuar desde la nueva frase. Tu voluntad la protege. Tu hábito la sostiene. Tu atención la recuerda. Tu pensamiento la desarrolla. Por eso lo imposible comienza a inclinarse ante ti. Pero esta emoción dirigida debe ser guiada por una herramienta aún más fina: tu atención disciplinada, porque sin ella la emoción se dispersa y pierde fuerza. La emoción es el fuego, pero la atención es la mano que lo dirige. Ahora que comprendes la fuerza de la emoción dirigida, debes adentrarte en la facultad que decide si esa emoción se convierte en un torrente útil o en un río que se desborda sin producir fruto. Esa facultad es la atención, y te digo sin rodeos. Ningún hombre puede convertir lo imposible en realidad si no domina su atención, porque la atención es la mano que sostiene el fuego de la emoción y lo dirige hacia un solo punto. Sin atención, la emoción se dispersa. Con atención, la emoción se convierte en poder. Permíteme comenzar con la esencia. La atención es la guardiana de tu espíritu. Lo que permites que entre, permanece. Lo que mantienes fuera, muere. Lo que miras, crece. Lo que ignoras, desaparece. La mayoría de los hombres vive con la atención sin disciplina. Mira lo que no debe. Escucha lo que lo debilita. Contempla dudas sin querer. Alimenta pensamientos que lo destruyen. Y sigue preguntándose por qué su espíritu permanece agitado. No advierte que su atención es el campo donde siembra su futuro. Y que cada mirada interior, cada una, es una semilla. Carnegie me dijo una vez que la atención del hombre común es como una puerta sin guardia. Cualquiera entra, cualquiera manda, cualquiera ocupa el lugar que debería ocupar su propósito. Y así, su vida se llena de voces que no le pertenecen. Su día se llena de pensamientos ajenos. Su espíritu se llena de temores que nunca debió adoptar. La lucha que enfrenta no viene del mundo. Viene de su atención sin control. Un hombre que fija su atención es un hombre que se vuelve dueño de sí. Y un hombre dueño de sí se vuelve capaz de dirigir circunstancias que antes lo dirigían. Permíteme explicarte esto desde un ángulo distinguido. La atención es el lente que concentra la energía del pensamiento. Si el lente está sucio, la energía se dispersa. Si el lente está firme, la energía atraviesa cualquier obstáculo. Imagina la diferencia entre la luz del sol y la luz del sol concentrada en un solo punto. En una forma, calienta. En la otra, perfora. Así es la diferencia entre un hombre sin atención y un hombre disciplinado. Edison no tenía horas infinitas. Tenía atención firme. Su mente no divagaba. Su atención se convertía en una línea recta hacia su propósito. Cuando sus experimentos fallaban, su atención no se dispersaba hacia la derrota. Permanecía en la búsqueda. Esa capacidad era más valiosa que su ingenio. Muchos eran inteligentes, pocos eran capaces de dirigir su atención con esa precisión. Ford avanzó no por ausencia de crítica, sino porque su atención se negaba a fijarse en ella. Su mirada interior no contemplaba imposibilidades, contemplaba orden, propósito, avance. Mientras otros se distraían con voces externas, él se enfocaba en la imagen interna que había decidido sostener. Su atención era su brújula, y la brújula guiaba su voluntad hacia una dirección única. Déjame mostrarte cómo opera este principio en tu vida. Cada vez que dudas, es porque tu atención mira hacia la dificultad. Cada vez que te inquietas,
es porque tu atención mira hacia la incertidumbre. Cada vez que pierdes fuerza, es porque tu atención mira hacia tu pasado. Cada vez que te elevas, es porque tu atención mira hacia tu propósito. Tu espíritu sigue tu atención como un barco sigue su timón. Pero la mayoría mira hacia todo menos hacia lo que debe. Mira su temor una y otra vez. Mira su carencia una y otra vez. Mira su falla una y otra vez. Y así le da poder a aquello que debería debilitarse. Permíteme revelarte la verdad con crudeza. Tu atención alimenta a tus enemigos o alimenta a tu propósito. Cada día decide cuál. La atención es más poderosa que la emoción. Es más poderosa que el pensamiento. Es más poderosa que la voluntad misma. Porque la atención decide qué pensamiento recibirás, qué emoción crecerá y qué voluntad se fortalecerá. Un padre cuya atención se fija en la preocupación transmite inquietud a su hogar. Un padre cuya atención se fija en su deber transmite seguridad. Una pareja siente cuando la atención del hombre se fija en lo correcto. Los hijos aprenden no de sus palabras, sino de la dirección de su atención. En el trabajo ocurre lo mismo. El hombre disperso inspira desorden. El hombre firme inspira confianza. El hombre alterado inspira duda. El hombre enfocado inspira respeto. La atención crea atmósfera y la atmósfera crea destino. Quiero darte un ángulo distinto para que este principio quede grabado. La atención es el guardián que permite o impide la entrada de ideas a tu figura interna. Tu figura interna, esa imagen que discutiremos pronto, depende de la atención como un taller depende de sus materiales. Si entregas tu atención a ideas débiles, construirás debilidad. Si entregas tu atención a ideas nobles, construirás fortaleza. Lo que contemplas se convierte en tu naturaleza. Por eso, 5 minutos de repetición diaria producen resultados tan poderosos, porque durante ese tiempo tu atención se fija en una sola frase, en una sola idea, en un solo propósito, y al fijarse, la idea se convierte en semilla, la emoción la alimenta, la repetición la fortalece, el espíritu la obedece. Pero si durante el resto del día permites que tu atención se disperse hacia todo tipo de pensamientos menores, la semilla comienza a debilitarse. Tu atención es el agua que la sostiene o la sequía que la destruye. Observa cómo cambia un hombre cuando domina su atención. Escucha más que reacciona. Habla menos, pero con más peso. Su espíritu deja de elevarse y caer, permanece. Su paso pierde agitación y gana dirección. Su rostro pierde tensión y gana propósito. Su voz pierde temblor y gana firmeza. Los demás lo sienten sin entender por qué. Perciben su dominio, perciben su claridad, perciben su centro. Y nada de eso es casualidad. Es atención disciplinada. Quiero darte afirmaciones que entrenarán tu atención como se entrena a un centinela. Mi atención es guardiana de mi espíritu. Nada entra en mí sin mi permiso. Mi mirada interior permanece en mi rumbo. Lo que atiendo, crece. Por eso atiendo lo que me eleva. Mi atención decide mi día, y mi día decide mi destino. Estas frases no deben repetirse solo con voz, sino con intención. La atención es un músculo. Entre más la gobiernes, más obedecerá. Entre más la permitas vagar, más te traicionará. Y ahora te revelo un punto aún más profundo. La atención dirige la luz hacia la figura interna del hombre, porque la idea que atiendes se convierte en la imagen que te defines, y la imagen que te defines se convierte en el destino que recibes. Estás listo, por lo tanto, para entender uno de los principios más poderosos del dominio personal, la figura interna, la identidad secreta que dicta lo que haces cuando nadie te ve. Ahora que comprendes que tu atención es la guardiana del espíritu, debes avanzar hacia uno de los principios más profundos y menos comprendidos, la figura interna. Este es el molde silencioso que determina quién eres cuando la vida te exige más de lo que crees poseer. Todo hombre lleva dentro de sí una imagen dominante,
una forma mental que gobierna sus actos, su carácter y su reacción ante la lucha. Esa figura interna es el verdadero arquitecto del destino humano. Permíteme comenzar desde la raíz. La figura interna es la identidad que gobierna tu conducta incluso cuando no lo notas. No es la imagen que muestras a otros. No es la voz que usas en público. No es la promesa que haces con tus labios. Es la forma silenciosa que habita en tu espíritu y que determina tu fuerza, tu calma y tu capacidad para convertir lo imposible en realidad. Un hombre puede desear grandeza, pero si su figura interna es pequeña, vivirá en pequeño. Un hombre puede soñar con avances, pero si su figura interna se considera indigno, retrocederá cuando la oportunidad llegue. Un hombre puede repetir una afirmación, pero si su figura interna la contradice, su espíritu obedecerá a la figura, no a sus palabras. Ese es el error que destruye a millones. Intentan cambiar su vida sin cambiar la figura interna que la sostiene. Carnegie no ascendió porque su entorno fuera favorable, sino porque él mismo se veía como un constructor de grandeza, aun cuando nadie lo veía así. Su figura interna era más grande que su circunstancia. Esa figura gobernó sus decisiones, su conducta, su pensamiento, su paciencia y su energía. Y el mundo terminó obedeciendo la imagen que él sostenía en su espíritu. Edison no perseveró porque tuviera suerte. Perseveró porque su figura interna no era la de un fracasado, sino la de un descubridor. Cada vez que una prueba fallaba, su espíritu no decía «no soy capaz», decía «estoy más cerca». La figura interna protegía su ánimo como una coraza invisible. Y fue esa figura, no su talento, la que lo convirtió en un hombre legendario. Ford sostuvo una figura interna tan firme que ni la burla, ni la crítica, ni la falta de recursos podían moverlo. Él se veía capaz de producir un vehículo para millones cuando apenas era un mecánico desconocido. Su figura interna se adelantó a su realidad, y la realidad tuvo que alcanzarla. Permíteme darte un ángulo que nunca olvidarás. La figura interna es la sombra del espíritu. Lo sigue a todas partes. Si la sombra es pequeña, te encogerás. Si la sombra es débil, vacilarás. Si la sombra es digna, caminarás con firmeza. Si la sombra es grande, tu presencia lo anunciará antes que tus palabras. Esa figura decide tu tono de voz, tu postura, tu juicio, tu paciencia, tu reacción bajo presión, tu serenidad, tu firmeza moral. No puedes actuar por encima de la figura que sostienes dentro. La conducta obedece a la identidad, siempre. Un hombre puede contener su impulso un día, pero si su figura interna pertenece al desorden, volverá al desorden. Puede actuar con fuerza un día, pero si su figura interna es débil, volverá a caer. Puede hablar con propósito un día, pero si su figura interna es confusa, se desvanecerá cuando aparezca la presión. El cambio verdadero ocurre cuando la figura interna cambia, no antes, no fuera, dentro. Permíteme mostrarte la raíz del problema. Tu figura interna actual fue moldeada sin tu consentimiento. Fue moldeada por palabras antiguas, algunas dichas en tu infancia, que aceptaste como verdad. Fue moldeada por comparaciones injustas, por críticas de hombres que no conocían tu valor, por errores que tomaste como identidad, por temores que no examinaste, por dudas repetidas durante años. Pero aquí está la verdad liberadora. La figura interna no es herencia, es creación. No es destino, es construcción. No es sentencia, es elección. No es inamovible, es moldeable. Y 5 minutos diarios pueden comenzar a reconstruirla. Permíteme darte un ejemplo práctico. Si durante 5 minutos repites con firmeza una frase como «soy capaz», esa frase no solo entra en tu mente, comienza a tallar tu figura interna. Si repites «mi espíritu es firme», esa frase comienza a modificar tu postura, tu aliento, tu tono, tu mirada. Si repites «lo imposible se inclina ante mi constancia», esa frase mueve tu carácter a actuar como tal. La figura interna responde a repetición disciplinada
igual que una piedra responde a golpes de cincel. Golpe tras golpe, día tras día. La forma antigua se rompe y emerge una nueva figura más fuerte, más alta, más digna. Pero quiero darte un ángulo más profundo. La figura interna no solo cambia quién eres, cambia cómo otros te ven. Los demás sienten la firmeza de un hombre aun cuando él está en silencio. Sienten su seguridad aun cuando no explica nada. Sienten su claridad aun cuando su día está lleno de presión. Sienten su presencia aun cuando no levanta la voz. Un padre con figura interna débil crea un hogar inquieto, aunque ame a su familia. Un padre con figura interna firme crea un hogar estable, aunque sus recursos sean modestos. Una pareja reconoce cuando el espíritu del hombre se ha reunido en una sola dirección. Los hijos imitan la figura interna del padre mucho antes de imitar sus palabras. En el trabajo ocurre lo mismo. Nadie sigue al hombre que se quiebra por dentro, pero todos siguen al hombre cuya figura interna es roca. La figura interna debe convertirse en tu primera obra diaria. Antes de enfrentar el Vincent Moy día, debes dar forma a la imagen que tu espíritu obedecerá. No puedes presentarte ante la vida con una figura débil y esperar resultados de fuerza. Permíteme darte afirmaciones que tallarán esa figura dentro de ti. Mi figura interna es digna y firme. Mi espíritu permanece cuando el ruido amenaza. Soy dueño de mi presencia. Lo imposible se inclina ante mi identidad. La vida obedece a mi forma dominante. Mi espíritu se alza por encima de sus sombras antiguas. Estas frases no son adornos, son cinceles, son martillos, son instrumentos de reconstrucción interior. La figura interna no cambia por deseo, cambia por hábito, cambia por repetición, cambia por deber hacia uno mismo. Pero incluso una figura interna fuerte puede debilitarse si no se sostiene mediante ritmo diario. Y ese ritmo es el hábito, la costumbre del espíritu que convierte la figura en naturaleza y la naturaleza en destino. Por eso, ahora debes avanzar hacia el siguiente principio, el hábito que fija tu figura interna hasta volverla inquebrantable. Ahora que tu figura interna ha comenzado a tomar forma, debes comprender el principio que la fija, la protege y la convierte en naturaleza permanente, el hábito. Nada en el espíritu humano permanece sin repetición, nada se fortalece sin ritmo, nada se convierte en parte del carácter sin un patrón diario. El hábito es el cincel que golpea la figura interna hasta volverla roca. Sin hábito, la figura se disuelve. Con hábito, la figura domina. Permíteme comenzar con la verdad esencial. El hábito es la ley silenciosa que gobierna al hombre aun cuando él no se da cuenta. El hombre cree que actúa por decisión, pero con frecuencia actúa por costumbre. Cree que piensa por elección, pero muchas veces piensa por inercia. Cree que reacciona por circunstancia, pero reacciona por hábito. Por eso tantos hombres repiten los mismos errores, los mismos impulsos, las mismas dudas día tras día. No están fallando, están obedeciendo su hábito. Un hábito débil convierte al hombre fuerte en uno vulnerable. Un hábito noble convierte al hombre común en uno extraordinario. Carnegie comprendía que la grandeza no se construye con actos esporádicos, sino con ritmo. Él organizaba su día con precisión porque sabía que la mente imitaba el orden que se repetía a diario. Su calma bajo presión no era un talento, sino fruto de años de hábito mental. Cada mañana repetía pensamientos de ascenso, y estos se convertían en la columna de su carácter. Edison confiaba más en su ritmo que en su ingenio. Cuando un experimento fallaba, él no gritaba, no se agitaba, no se dispersaba. Regresaba al ritmo. Ese ritmo era su fuerza. Su mente había aprendido a obedecer la constancia más que la emoción momentánea. Y así, su voluntad podía empujar incluso cuando su ánimo no estaba presente. Ese es el poder del hábito. Ford era hombre de propósito, pero más aún, era hombre de costumbre.
Una idea repetida cada día se convertía en obra inevitable. Su hábito era tan firme que ni el cansancio ni la oposición podían romperlo. Él comprendía que la repetición era el gran constructor del destino humano. Ahora obsérvate con honestidad. ¿Cuántas veces has querido avanzar, pero tus hábitos te han detenido? ¿Cuántas veces has deseado convertir lo imposible en realidad, pero tus costumbres te devolvieron a lo conocido? ¿Cuántas veces una inspiración fuerte se desvaneció porque tu hábito no sostenía el impulso inicial? No fue falta de capacidad, fue falta de hábito. Permíteme darte un ángulo profundo que evitará repetición y sellará este principio en tu espíritu. El hábito es el latido del espíritu. Si el latido es débil, tu carácter lo será. Si el latido es irregular, tu vida será inconstante. Si el latido es firme, tu presencia lo será. El hábito hace que tu identidad no dependa del estado del día. Hace que tu fuerza no dependa del humor. Hace que tu firmeza no dependa de la motivación. Hace que tu propósito no dependa de circunstancias favorables. El hábito convierte la disciplina en naturaleza. Un hombre puede actuar con fuerza un día, pero el hombre de hábito actúa con fuerza todos los días. Un hombre puede pensar con claridad un día. El hombre de hábito piensa con claridad aún bajo tormenta. Un hombre puede sostener una idea noble un día. El hombre de hábito la sostiene hasta que se convierte en realidad. Permíteme mostrarte cómo opera esto dentro de ti. Cada vez que repites un acto firme, tu espíritu aprende firmeza. Cada vez que repites orden, tu espíritu aprende orden. Cada vez que repites calma, tu espíritu aprende calma. Cada vez que repites una afirmación, tu espíritu aprende obediencia. Pero cada vez que repites prisa, tu espíritu aprende impulsividad. Cada vez que repites duda, tu espíritu aprende vacilación. Cada vez que repites desorden, tu espíritu aprende dispersión. El hábito está moldeando tu vida cada día, quieras o no. Si quieres transformar lo imposible en realidad, debes elegir hábitos que moldeen tu espíritu hacia la fuerza, la claridad y el dominio. Aquí te ofrezco un ángulo más profundo. El hábito es la prueba final de la voluntad. El deseo no crea hábito. La motivación no crea hábito. La emoción no crea hábito. Solo la voluntad puede repetir un acto hasta convertirlo en naturaleza. Y cuando la voluntad se une al hábito, ningún desafío puede quebrar al hombre. Observa cómo se transforma un hombre cuando adopta un hábito de repetición diaria durante 5 minutos. Su mente deja de debatirse. Obedece. Su espíritu deja de agitarse. Se asienta. Su carácter deja de vacilar. Se fortalece. Su rumbo deja de oscilar. Se estabiliza. Su figura interna deja de ser barro. Se vuelve piedra. La vida comienza a tomar forma alrededor de su nueva naturaleza. El hábito hace algo más profundo. Crea identidad. Lo que haces cada día se convierte en lo que eres. Lo que repites se convierte en tu tono interior. Lo que sostienes se convierte en tu presencia. Un padre que repite calma desarrolla figura interna de roca. Un padre que repite dirección se convierte en ejemplo. Un padre que repite firmeza crea hogar firme. Tus hijos no imitan tus palabras, imitan tus hábitos. En el trabajo ocurre igual. El hombre disciplinado inspira más respeto que el hombre brillante. El hombre constante supera al hombre ingenioso. El hombre fiel a su hábito avanza más que el hombre lleno de ideas, porque el hábito vence al talento cuando el talento no tiene disciplina. Permíteme darte afirmaciones que formarán hábitos de fuerza. Lo que repito, soy. Mi espíritu sigue un ritmo de firmeza. Mi hábito sostiene mi identidad. Cada día tallo mi carácter con repetición. Mi constancia abre puertas que otros no ven. Mi repetición diaria fija mi destino. Estas afirmaciones deben repetirse cada día con la misma disciplina con la que un herrero golpea el metal, sabiendo que cada golpe, aunque pequeño, transforma la pieza.
El hábito no forma al hombre en un día, pero un día sin hábito debilita la obra de muchos años. Y un día con hábito refuerza la obra de toda una vida. Sostén tu hábito aunque el ánimo no esté presente. Sostén tu hábito aunque el día esté nublado. Sostén tu hábito aunque tu mente quiera retroceder. Porque el hábito es el ancla que impide que tu espíritu sea arrastrado. Para sostenerlo, necesitas una fuerza aún más profunda, la voluntad soberana, el mando del espíritu que dice así será y lo cumple sin condición. Y ese es el principio que aprenderás ahora. Ahora que comprendes que el hábito es el ritmo que fija tu figura interna, debes adentrarte en la fuerza que ordena ese ritmo, lo sostiene y lo convierte en decreto, la voluntad soberana. Esta es la facultad más alta del espíritu, la que distingue al hombre gobernado por sus emociones del hombre que gobierna su destino. Ningún hábito, ninguna figura interna, ningún pensamiento dominante puede mantenerse sin la voluntad que los protege. Y te aseguro, la voluntad no es un impulso, es un mandato. Permíteme comenzar con la verdad fundamental. La voluntad es la ley interior que el hombre se impone a sí mismo. No es entusiasmo, no es inspiración, no es energía momentánea. Es la decisión que persiste cuando todo lo demás vacila. La voluntad es la espada del espíritu. Donde ella corta, el ruido se silencia. Donde ella decreta, la duda se retira. Donde ella avanza, la emoción obedece. Pero la mayoría de los hombres no usa esta espada. La llevan en el cinturón, pero no saben levantarla. Viven como si la voluntad dependiera del ánimo, cuando en realidad el ánimo depende de la voluntad. Por eso avanzan un día y retroceden tres. Por eso comienzan con entusiasmo y terminan con excusas. No han despertado su voluntad, solo han despertado su deseo. Carnegie poseía una voluntad tan firme que quienes trabajaban junto a él decían que era imposible hacerlo retroceder una vez que había decidido avanzar. No era terquedad, era disciplina del espíritu. Su voluntad daba dirección a sus decisiones incluso cuando su entorno se quebraba. Esa voluntad era más fuerte que las circunstancias y por eso las vencía. Edison sostenía su obra gracias a una voluntad que no se apagaba. No era el genio lo que lo hacía perseverar, era la voluntad que había entrenado por años. Cuando 1000 experimentos fallaban, su espíritu no preguntaba, ¿debería seguir?, sino, ¿cómo continuar? Su voluntad había sido moldeada para no retroceder ante el cansancio ni la frustración. Ford tenía una voluntad tan dominada que muchos la confundieron con soberbia, pero quienes lo conocían sabían que no era orgullo, era dirección. Su voluntad era el timón que mantenía su nave en curso aun cuando las olas eran altas. Por eso pudo enfrentar críticas, dificultades, burlas y retrasos sin quebrarse. Permíteme ahora darte un ángulo más profundo. La voluntad es la voz del espíritu que declara quién manda dentro de ti. Si tu voluntad es débil, mandan tus emociones. Si tu voluntad es débil, manda la duda. Si tu voluntad es débil, manda la costumbre antigua. Pero cuando tu voluntad despierta, manda tu propósito. Manda tu idea dominante. Manda tu figura interna. La voluntad decide quién gobierna dentro de ti. Un hombre puede sentir cansancio, pero si su voluntad es firme, actuará. Puede sentir temor, pero si su voluntad es firme, avanzará. Puede sentir confusión, pero si su voluntad es firme, sostendrá su rumbo. La voluntad no elimina la emoción, la dirige. La mayoría de los hombres espera que la emoción correcta aparezca para actuar. Pero los grandes actúan primero y permiten que la emoción los siga. El hombre sin voluntad es esclavo de su estado del día. El hombre con voluntad gobierna incluso cuando su espíritu está en silencio. Observa tu vida reciente. ¿Cuántas veces dijiste que comenzarías algo y no comenzaste? ¿Cuántas veces prometiste que cambiarías y no cambiaste? ¿Cuántas veces declaraste que avanzarías
y retrocediste. Cada una de esas veces no fue un fracaso, fue una rendición de tu voluntad. La voluntad se debilita cuando rompes tu palabra interna. La voluntad se fortalece cuando cumples incluso lo que parece pequeño. Una palabra incumplida ante otros te resta confianza, pero una palabra incumplida ante ti mismo te roba poder. Permíteme mostrarte este principio desde un ángulo distinto. La voluntad es la raíz moral del carácter. El talento puede impresionar. La inteligencia puede abrir puertas. El entusiasmo puede comenzar obras. Pero solo la voluntad puede terminarlas. La voluntad convierte promesas en hechos, convierte intención en movimiento, convierte hábito en naturaleza, convierte repetición en identidad. Sin voluntad, todo lo demás se disuelve. Un padre con voluntad débil transmite inestabilidad a su hogar. Un padre con voluntad firme transmite dirección. Una pareja siente cuando la voluntad del hombre se ha quebrado. Los hijos sienten cuando la voluntad del padre permanece. En el trabajo ocurre igual. El hombre sin voluntad cambia de rumbo ante la crítica. El hombre sin voluntad abandona proyectos a la mitad. El hombre sin voluntad busca confirmación externa. Pero el hombre de voluntad firme permanece en su curso aun cuando otros vacilan. Y esa persistencia, más que cualquier talento, es la que gana la confianza de quienes lo rodean. Déjame profundizar aún más. La voluntad no es resistencia, es mando. El hombre que solo resiste termina cansado. El hombre que manda transforma. La voluntad no dice aguantaré, dice dirigiré. No dice soportaré, dice avanzaré. No dice espero, dice hago. Por eso 5 minutos diarios pueden convertir lo imposible en inevitable. Porque solo 5 minutos bastan para ejercitar la voluntad como un músculo. Y cada repetición fortalece la autoridad interior. Cuando repites una frase de poder 100 veces, no solo entrenas tu mente, entrenas tu voluntad. La voluntad aprende a mantener la dirección aun cuando el ánimo no quiera. Aprende a sostener la repetición aun cuando la distracción llame. Aprende a liderar tu espíritu como un comandante lidera a su ejército. Permíteme darte afirmaciones destinadas a encender tu voluntad soberana. Mi voluntad es ley dentro de mí. Lo que declaro, lo cumplo. Mi espíritu obedece mi decisión. Nada externo puede quebrar mi rumbo. Mi voluntad dirige mi destino. Mi repetición es firme porque mi voluntad lo ordena. Mi voluntad sostiene lo que mi emoción inicia. Estas afirmaciones deben pronunciarse como mandatos, no como deseos. La voluntad solo despierta cuando siente autoridad en tu voz. Y cuando despierta, tu espíritu se reúne como un ejército en formación. Un hombre con voluntad soberana puede avanzar sin apoyo, sin aplauso, sin condiciones perfectas. Puede comenzar cuando otros dudan. Puede continuar cuando otros renuncian. Puede terminar cuando otros se pierden. Ese hombre se vuelve imposible de mover. Su calma se vuelve profunda. Su figura interna se vuelve hierro. Su hábito se vuelve ritmo. Su atención se vuelve precisa. Su emoción se vuelve fuerza. Su pensamiento se vuelve ley. Y cuando todas esas fuerzas obedecen a una voluntad unificada, nace la identidad más poderosa que un ser humano puede poseer. La identidad del hombre que vuelve lo imposible inevitable. Has llegado al punto más elevado de toda esta enseñanza, el momento en que todos los principios, pensamiento dominante, emoción dirigida, atención firme, figura interna, hábito y voluntad soberana, deben unirse para formar una sola fuerza, una sola naturaleza, una sola esencia. Esta esencia es la identidad del hombre que gobierna su destino. No hablo de un rasgo, ni de un gesto, ni de un hábito. Hablo de la transformación profunda de la naturaleza interna, la que decide si lo imposible seguirá siendo imposible, o si se inclinará ante ti. Permíteme comenzar desde el fundamento.
La identidad es la fuerza más poderosa del espíritu humano, porque gobierna todas las demás. El pensamiento obedece a la identidad. La emoción obedece a la identidad. La atención obedece a la identidad. El hábito obedece a la identidad. La voluntad se fortalece o se debilita según la identidad que sostengas. Por eso, un hombre no actúa según lo que desea, sino según la figura que cree ser. Puede querer fuerza, pero si su identidad dice soy débil, actuará débil. Puede querer avanzar, pero si su identidad dice no soy capaz, retrocederá. Puede querer dominar su mente, pero si su identidad dice no tengo control, será gobernado. El espíritu nunca traiciona la identidad que sostiene dentro de sí. Todo lo que has aprendido hasta ahora tiene un propósito: llevarte a este lugar. Porque puedes repetir una frase 100 veces, pero si tu identidad la contradice, tu espíritu no la aceptará. Puedes dirigir tu emoción, pero si tu identidad es frágil, tu emoción regresará al temor. Puedes fijar tu atención, pero si tu identidad es pequeña, tu atención buscará pensamientos pequeños. Puedes adoptar hábitos firmes, pero si tu identidad es débil, esos hábitos se romperán. Puedes despertar tu voluntad, pero si tu identidad es incierta, esa voluntad vacilará. La identidad es la raíz. Todo lo demás es rama. Y así como un árbol no crece más alto que sus raíces, un hombre no crece más que su identidad. Carnegie no solo actuaba como un hombre capaz, se veía como un hombre capaz. Su identidad manejaba su presencia, su mirada, su juicio, su calma. Por eso, incluso antes de que el mundo lo reconociera, él caminaba como quien ya tenía un destino que cumplir. Edison no solo trabajaba como un inventor, se veía como un descubridor. Su identidad era tan fuerte que ni 1000 fallos pudieron quebrarla. Su espíritu se sostenía no por resultados, sino por naturaleza. La identidad era su firma interna. La realidad externa solo terminó obedeciendo la forma que él ya había adoptado. Ford no solo decía que podía transformar una industria, se veía como el hombre capaz de hacerlo. Su identidad era tan firme que ningún experto pudo alterarla. Los demás veían obstáculos, él veía dirección. Los demás veían límites, él veía posibilidad. Su identidad moldeaba su visión y su visión moldeaba su destino. Déjame darte un ángulo que grabará este principio en tu espíritu. La identidad es la voz silenciosa que habla antes que tú pienses. Cuando surge la oportunidad, tu identidad habla, esto es para mí o esto no es para mí. Cuando surge la dificultad, tu identidad habla, resistiré o no puedo. Cuando surge el desafío, tu identidad habla, avanzaré o me esconderé. No decides en el momento, decides en tu identidad. Por eso 5 minutos pueden alterar el rumbo de un hombre, no por su duración, sino por su efecto acumulado sobre la identidad. Un pensamiento repetido fija una idea. Una idea repetida forma un hábito. Un hábito repetido forma un carácter. Un carácter repetido forma una identidad. Y una identidad repetida forma un destino. El hombre que quiere convertir lo imposible en realidad debe comenzar por convertirse en el tipo de hombre que lo imposible respeta. No el que se derrumba ante la presión, no el que retrocede ante la crítica, no el que duda ante el primer obstáculo. Debe convertirse en un hombre cuyo espíritu permanece incluso cuando todo alrededor se mueve. Ese hombre existe dentro de ti, pero debes formarlo, tallarlo, despertarlo, reemplazar la identidad antigua por una identidad nueva, más alta, más firme, más noble. Permíteme mostrarte un ángulo más profundo. La identidad es la forma dominante, y lo dominante siempre controla lo secundario. Si tu identidad es fuerte, tus emociones obedecen. Si tu identidad es fuerte, tu mente se aclara. Si tu identidad es fuerte, tu voluntad se enciende. Si tu identidad es fuerte, tus decisiones se vuelven rápidas. Si tu identidad es fuerte, tu presencia cambia. Los demás no entenderán qué ocurrió. Dirán que estás distinto.
Dirán que tu voz suena más firme. Dirán que tu mirada tiene dirección. Dirán que tu paso no vacila. Dirán que tu espíritu tiene peso. No será casualidad, será identidad. Tu familia lo sentirá antes que nadie. Tus hijos verán al hombre que siempre debiste ser. Tu pareja descansará en la fortaleza que antes estaba dormida. Tus compañeros verán claridad donde antes había dudas. Tus rivales percibirán que tu espíritu ya no es negociable. Porque cuando la identidad cambia, el mundo responde. La identidad se comunica sin palabras. Es presencia, es tono, es postura, es decisión, es firmeza silenciosa. Es la frase que tu espíritu repite incluso sin esfuerzo. Y aquí quiero mostrarte algo definitivo. Tu identidad no será formada por tus deseos, sino por tu repetición diaria. Por eso, 5 minutos tienen un poder inmenso. Cada repetición golpea el molde antiguo. Cada afirmación tallada con intención crea un surco interno. Cada día de constancia levanta una nueva forma. Cada frase disciplinada entrena al espíritu para obedecer algo más grande que la duda. Permíteme describir cómo se ve un hombre cuya identidad ha sido transformada. No se altera ante la presión, permanece. No desperdicia su energía, la concentra. No habla en exceso, habla con peso. No busca aprobación, busca dirección. No cede ante la crítica, la supera. No se pierde en su pasado, se guía por su propósito. No permite que lo imposible lo intimide. Se convierte en la fuerza que lo imposible debe obedecer. Ese hombre no nació así, se construyó así, mediante pensamiento dominante, mediante emoción dirigida, mediante atención firme, mediante figura interna elevada, mediante hábito diario, mediante voluntad soberana. Y todo eso, reunido, se convierte en identidad imparable. Quiero darte afirmaciones finales, no como palabras, sino como decretos, para que talles esta identidad dentro de ti. Soy dueño de mi pensamiento y mi pensamiento es ley. Mi espíritu se mantiene firme en toda circunstancia. Mi identidad dirige mi destino. Lo imposible se inclina ante mi constancia. Mi presencia anuncia mi propósito. Mi voluntad sostiene mi figura interna. Mi hábito construye mi carácter. Mi atención guarda mi espíritu. Mi emoción alimenta mi idea dominante. Soy el hombre que convierte lo imposible en realidad. Repítelas hasta que no necesites repetirlas. Repítelas hasta que tu espíritu las adopte. Repítelas hasta que tu identidad las viva. Repítelas hasta que tu vida las confirme. Y repítelas hasta que lo imposible deje de intimidarte. Porque habrás dejado de ser el hombre que lo imposible podía derrotar. El hombre que domina sus 5 minutos, domina su día. El que domina sus días, domina su carácter. El que domina su carácter, domina su destino. Y el que domina su destino, convierte lo imposible en inevitable. Ese hombre ya está naciendo dentro de ti.